Bien, amigos, siguiendo en otro tema que no es de deporte, yo quiero dejar sobre la mesa aquí en el set a don Tomás y a doctor Rafael Franco algo que se está creando en la comunidad donde yo vivo, que tiene que ver con el tema de inseguridad ciudadana. Un proyecto piloto donde se integra la sociedad de nuestra comunidad, de la Winston Churchill a la Luperón, de la Gustavo Mía Radical a la John F. Kennedy, donde todos los empresarios, todos los que tienen negocios, iglesia, en la clínica, el club, participe en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, donde podamos llevarle a través de cámaras al sector para tener un poquito mayor de seguridad y también tener un equipo cívico policíaco que dirija a todos los que van a trabajar allí, donde ayudemos a esos policías en lo que es la remuneración económica, la alimentación, la salud de sus familiares, la educación, porque tenemos colegios. Y es un proyecto que yo lo voy a dejar aquí, este tema, para tratarlo más luego en esta semana. Importantísimo. En esta semana. Importantísimo. Es lo que tenemos en este momento, unas imágenes sobre un tema importante que lo tenemos desde la calle. Perfecto. Me gustaría que el señor director, si es tan amable, nos ponga qué tenemos desde la calle. Perfecto. Nos encontramos aquí en la intersección de la avenida Isabel Aguiar con avenida 27 de febrero, donde le preguntaremos a los transeúntes cómo evalúan los servicios de salud en la República Dominicana y por qué. ¿Cómo evalúan los servicios de salud en la República Dominicana? Bueno, hasta ahora regular. ¿Y por qué? Dígame. ¿Y por qué? Bueno, según yo veo, la gente se está atendiendo. No adecuadamente, pero se está atendiendo. Bueno, mi hermano, ahora mismo la salud aquí hay que ponerle un poquito más de cuidado porque están todas las enfermedades acabando con uno y los hospitales, ya usted sabe, no atienden a uno ni nada. Malo, porque usted va donde los médicos y lo que hacen es, le hablan mal, no le examinan, el fin es un desastre. ¿Por qué? Por eso mismo, porque si yo voy al médico es porque me siento algo. Y ellos no llenan la expectativa. Bueno, mi hermano, esto está feo, mi hermano. Feo, feo. Eso más te digo a decir. Feo, feo, feo. Malo, malo. ¿Por qué? Tú coges por una clínica o tú coges por un hospital y tú sabes que todo lo que tú tienes que hacer. Si llegaste a un hospital, lo primero que tú tienes que hacer es comprar la medicina antes de llegar al hospital, porque en los hospitales tú sabes que no hay nada de medicina. Regulares. Considero que son regulares. ¿Usted se refiere a la salud pública o en sentido general? Son regulares, tanto en el sector privado como en el sector público, yo los considero regulares. Ni tan buenos ni muy peores. ¿Por qué? Bueno, por la forma en que se trabaja. Usted conoce la deficiencia que tenemos en el sector público. En el sector privado también tenemos deficiencias en el sentido de que los seguros están muy caros, cada día los suben más, cada día le cobran a uno más diferencia. De modo que les sigo diciendo, lo considero regulares el servicio de salud aquí en Dominicana. Bien. Bueno, no tan bien porque imagínate, ¿sabes cómo es? Aquí en este país no hay ley. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieran aquí en este país. Soy Manuel Badía. Continuamos con Pantalla Abierta. Bueno, pues desarrollo de esta producción tiene hoy el gran lujo de presentar, ¿verdad? Que es un programa que desde su nacimiento Cuarto bate. ha estado y poder tener con ustedes en el día de hoy una figura de la trascendencia, la colocación
a nivel político del doctor Guido Gómez Mazara, pues es para que ustedes le puedan dar seguimiento. Básicamente, Guido, porque a nosotros nos tomó, vamos a decir, de sorpresa, porque no fue algo que se dijera que estaba anunciado, que estaba contemplado. Esta presentación de lo que se ha denominado convergencia por la oposición, se llama, por la oposición, que tanta falta nos está haciendo en este país, para ver si los otros no creen que pueden hacer lo que entiendan sin eso ubicarse. Pero yo solamente tengo una pregunta, después voy a dejar que mis compañeros aquí desarrollen lo que ellos entiendan de eso. ¿Tú crees que Miguel Vargas le tiene miedo a Hipólito Mejía? Primero, buenos días. Sí. Gracias por la invitación. Y había muchos de ustedes, como el caso de yo, no lo he visto en el transcurso de este nuevo año, y a ti también. Sí. Así que mi obligón Tomás no. Sí. Así que mi mejor deseo, ¿no? Gracias. Sobre todo salud para usted y su familia. Ya nos acostumbramos a poner 2014. Claro. Que, y de inmediato respondo el argumento. Miren, yo ayer participé por invitación de dos personas que son muy amigas mías. Radamés García es un economista muy importante de Santiago, Tomás lo conoce perfectamente, es un académico, y otro economista que se llama Miguel Seara Hatton, el país lo conoce perfectamente. Claro que sí. Ellos, por los lazos de relaciones primarias que tienen conmigo, y el doctor Pedro Catraín, que no estuvo, producto de que está asistiendo a su esposa a una operación en los Estados Unidos, mi buena amiga Quiqueya Enrique también. Y nos invitaron porque el documento base respecto al tema de la convergencia, entre las reflexiones que ellos hacían, tenía mucho que ver con lo que hacia lo interno del partido existen dos visiones. Una, que hay que construir una alternativa yéndose del PRD, y otros que creemos, en el caso que yo me incluyo, que el pleito hay que echarlo adentro, como decimos nosotros. Y sobre esa base yo asistí a la convergencia. ¿Por qué lo hice? Básicamente el PRD ha sido un partido que ha participado históricamente en la construcción de convergencias políticas. Uno de los múltiples méritos del doctor Peña Gómez fue que en el año 1974 él inició esa fórmula de concertación, se llamó el Acuerdo de Santiago. Sí. Lo reprodujo 20 años después con el Acuerdo de Santo Domingo. Sí. Pero yo inclusive debo de expresar hasta un componente de carácter testimonial. Yo milito en el PRD, entre otras cosas, porque en mi casa yo veía a Guzmán, a Peña y a Magluta con más frecuencia que otros dirigentes, como resultado de que mi madre en el año 1972-73 hasta 74 era la representante del MPD en esa concertación que se llamó Acuerdo de Santiago. Líderes importantes del MPD estaban presos, entonces ellos eligieron a mi madre como vocera de esa convergencia de fuerzas políticas. Y sobre esa base, yo reitero que una de las grandes contribuciones que tuvo Peña Gómez en esta historia política reciente, hay que decirle, porque fue después del ajusticiamiento de Trujillo, fue el tema de entender de que era posible el éxito electoral en el marco de esa diversidad. Para los que no son de nuestra generación o de la de ustedes, yo solo les recuerdo que en el Acuerdo de Santiago había una especie de punto de coincidencia entre el MPD, que era la radical izquierda, y Elías Wessing y Wessing, que a la sazón estaba en el exilio en España, pero era el candidato vicepresidencial de Antonio Guzmán. Hago esto como referencia para que la gente vea que no es nueva la participación del PRD en un proceso de convergencia. Digamos, la extrema derecha y la izquierda. Y la izquierda, claro. Junto al PRD. Correctamente. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de evaluar inclusive el primer gobierno de Antonio Guzmán, te darás cuenta que muchos integrantes de esa coalición se expresaron en el gobierno de Guzmán. Tomás estaba en el sector agrícola, dirigía el banco, pero gente como Gustavo Sánchez Díaz venía de esa alianza, Movimiento Popular Dominicano. Gustavo, Julio, Orlando, que eran tres hermanos, dos de ellos vivos, porque Julio murió de un infarto, que venían del MPD, para darle ejemplo a la gente. Sí. Y después Peña hizo un ejercicio de traer al PRD gente tan brillante como Fafa Taveras, Cocuyo Báez. Es decir, en la tradición liberal en la República Dominicana la concertación ha sido una norma. ¿Cuál es la diferencia entre aquella y esta? Que son escenarios diferentes, pero que el propósito sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no es posible dirigir la República Dominicana al margen de lo que son las políticas públicas incluyentes. Si hay alguna impugnación que se le hace a los amigos del PLD, es la siguiente: que como resultado
de lo que el doctor Andrés L. Mateo llama el partido Estado, ellos han inflado los niveles de simpatía electoral sobre la base de construir alianzas, combinaciones y respaldo en función de distribuir en la nómina pública a los miembros de muchos partidos emergentes. Y lo hago como crítica. Salvo la Fuerza Nacional Progresista, el PRD, el resto de los aliados PLDistas en este proceso tenían vínculos con el PRD anteriormente. Eso es así. Pedro Corporán en el PUM, no tengo que decir del PRI, no debo decir del PRI. El BIS de José Fran Peñaguao, Sí. el partido de Zorrillo Zuna y otras organizaciones políticas, inclusive el mismo Luis El Gallo, viene de una relación que se inició en el Partido Reformista y llegó al PRD producto de una alianza con Fernando Álvarez Bogar. El propio PQDC. Sí, el PQDC, que siempre fue vinculado al PRD antes de ser PQDC. Así mismo. Y, como no, hay que decirlo que Elías Huesin Chávez también ha participado en alianzas. ¿Dónde hemos sido erráticos nosotros como partido político? En la construcción y ampliación de esa relación de alianzas políticas. Mantenimiento. Mira, te doy como dato puramente aritmético. Cuando Miguel Barragán compitió en el año 2008, de partido a partido, el PRD ya era un partido dominante respecto al PLD. Le llevamos 1.7 en ese proceso. Claro, la coalición que hizo el PLD de esas fuerzas le condujo a la victoria. Y en el proceso recién finalizado, debo decir que de partido a partido le sacamos 7 puntos al PLD. Y la otra sumatoria se la dieron esas alianzas. Conclusión. Un partido político que quiere construir una alternativa exitosa tiene que pensar en esas fuerzas aliadas. Además, aquí hay un liderazgo social, comunitario, religioso, deportivo, que hay que tocarle las puertas en la construcción de ese proceso. ¿Por qué hay que esperar a la última hora del proceso cuando es posible desde ahora comenzar esa concertación? Yo les tengo mucho respeto a gente que han hecho carrera hacia la construcción de una opción alternativa, pero yo me imagino, sin irrespetarlo, no es atractivo para una coalición de fuerzas políticas encabezada por el PRD un Eduardo Estrella en Santiago. Eso es atractivo. Claro. No es atractivo un Guillermo Moreno para una coalición con esas características, sin cuestionar el legítimo derecho que ellos tienen de participar como candidato presidencial. ¿O acaso María Teresa Cabrera, Virtudes Álvarez, Manuel Salazar? Hablo de gente que tiene un liderazgo político importante. Sí. Y lo digo inclusive sin consultar la dirección del partido en Bonao. Yo les quiero decir a ustedes que las últimas encuestas que yo he visto sobre la provincia de Monseñor Noel, ¿sabe cómo se llama la figura de mayor ascendencia en la población? Héctor Acosta. El Torito. Sí. Próximo senador. Tiene, o sea, inclusive 36% de la gente, yo vi la encuesta, que dice ser simpatizar por el PLD, votaría por él si es candidato a senador. Fíjense cómo el cuadro electoral en la República Dominicana cambia en función de escenario e intereses. En el caso de Montecristi, debo decir que hay una figura del arte que también aparenta ser el de mayor simpatías en términos de opción electoral. ¿Qué yo quiero decir con Anthony esto? Santos. Sí, lo debo decir. Lo debo decir. Yo no estoy entrando en evaluaciones sobre por qué lo prefieren. Lo que estoy diciendo es que hay tendencias de simpatías. Y habrá otro escenario para discutir ese tipo de temas. Que son factores aglutinantes. Claro. Entonces yo debo decir lo siguiente. Sobre esa base, el PRD es un partido que tiene que colocar sobre la reflexión electoral ese tipo de temas. Yo soy muy respetuoso del liderazgo local a nivel nacional, pero a un partido lo conduce en gran medida la figura que sea la garantía del triunfo y del éxito. Y reitero yo, en demarcaciones donde el peso específico del deporte es atractivo, como usted evalúa, hay figuras del deporte, no quiero mencionar nombres para no ofender susceptibilidades, pero hay figuras del deporte que aparecen mejor posicionados que muchos dirigentes políticos. Hay demarcaciones donde líderes religiosos tienen una ascendencia fuera de discusión, o líderes sociales. Sería una actitud poco responsable de cualquier partido político con vocación de poder o de cualquier coalición excluir a esas personas. De hecho, el PRD en su momento presentó figuras del arte en soporte, en apoyo de varias de las campañas. Claro. Y el PLD lo ha hecho. Doy ejemplos. Manuel Jiménez es un diputado muy exitoso desde el punto de vista electoral. Representa el municipio de Santo Domingo Este. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Déjeme decirlo. Félix de Olio también participó en una competencia interna por el PLD por donde vaya. Sergio Vargas fue diputado por Villa Altagracia. Juan de Dios Ventura Soriano, conocido como Johnny Ventura, por el PRD. Y por qué no decirlo, Juan de los Santos en sus inicios, aunque se ha afianzado en el subconsciente electoral dominicano, no era una figura que provenía del litoral. Rafael Corporán de los Santos. Es decir, yo pienso que eso
esos precedentes, como hablamos Pero abogados. hay una cosa, Guido, y es que en aquel entonces, que tú remotas como paralelo, se enfrentaba a Joaquín Balaguer. Sí. Hoy en día se enfrentan, ya no se sabe si a Leonel o a Danilo, porque aquí Tomás sostiene de que el nuevo liderazgo está en manos de Danilo. Yo particularmente no lo comparto. Yo digo que Leonel sigue manteniendo la hegemonía dentro de lo que es ese organismo. Pero lo que sí es que Balaguer en aquel entonces tenía el Senado, tenía la justicia, tenía el Poder Ejecutivo y ya que y ni hablar de las Fuerzas Armadas. Sí, Hoy en día se puede establecer un paralelo. ¿Tú crees que...? Sí, lo que pasa es que la sociedad dominicana ha experimentado niveles de evolución. Por ejemplo, yo le decía ayer a los compañeros, me quedó al lado Manuel Vargas Payán de un lado y Roberto Fulcar de otro. Yo le decía, hay veces que nosotros los políticos estamos hablando para escucharnos nosotros mismos, sin entender que la sociedad dominicana ha experimentado niveles de evolución. Yo no sé cuántos de ustedes tienen nietos o hijos. Yo tengo nietos. Bueno, pero yo le voy a hacer un ejercicio. Yo también. Inclusive, Nietas, dos nietos. se lo voy a demandar como un ejercicio familiar. Pídanle un día a uno de sus hijos o sus nietos que le enseñe el Bibi, para que ustedes vean cuál es el lenguaje comunicacional que ellos expresan. Ya no se usa el Bibi. O textean. Textean de cualquier forma. Claro. WhatsApp. O sea, cualquier mecanismo donde las redes sociales se expresen para que ustedes vean hasta cómo el habla se ha transformado. Claro. Hay un libro del doctor Andrés L. Mateo que se llama El habla del dominicano. Yo lo invito a que lo lean para que ustedes vean cómo la norma, la conversación, el diálogo entre los jóvenes urbanos que van a determinar la suerte electoral en la República Dominicana ha cambiado totalmente. Y la pregunta que yo me hago, ¿estamos los partidos políticos hablando el lenguaje de la mayoría o creemos que la mayoría nos interpreta como nosotros actuamos Eso sí es o importante. entendemos? Mira, sí es importante. yo tengo una niña de 16 años y la verdad que hay veces que no entiendo su código de comunicación. Yo no estoy diciendo que estamos nosotros correctos o ellos incorrectos. Lo que estamos diciendo es que hay una realidad en el mercado electoral dominicano que los partidos políticos tienen que tocar la puerta. Sí. Y si yo pienso... si me lo permitiera, porque el tema empezó con esto de la presencia tuya ayer en el asunto de la convergencia opositora. Y yo tengo dos preguntas que posiblemente interpretan lo que puede ser, lo que piensa la gente de lo que ocurrió. Por un lado, ¿piensas, Guido Mazara, que ese evento de ayer pudo ser mejor o no si se hubiera dejado para después del día 15, por un lado? Y el haber estado ahí podría interpretarse como la salida definitiva del PRD, o en cambio es haber estado ahí y al mismo tiempo no, déjame decirte, Tomás, honestamente... Y la pregunta no es a Guido, no. sino al acontecimiento. No, honestamente, la fecha estaba pautada. ¿Por convocatoria de quién? De una coalición, la coordina Miguel Seara Hatton. O sea, no la convocó el PRD, no. El PRD fue un partido invitado. Eso es muy importante. El PRD fue un partido invitado como 11 organizaciones más. Hay gente del Frente Amplio, de las corrientes alternativas, pero nos convocaron y fuimos. Porque uno de los ejes de discusión temática tenía que ver con irse o quedarse del PRD. ¿Qué se malinterpreta? Efectivamente, nosotros fuimos a debatir nuestras ideas. Ahora, eso no significa bajo ningún concepto que estamos preparando maleta para irnos. No. Yo lo que sí creo y reitero, que lo que debe hacer el PRD es, como partido timonel del proceso, encauzar una política de alianza desde ahora que garantice la incorporación de esa convergencia como el PRD matriz organizacional. Eso es lo que estábamos discutiendo. Reitero, no es un fenómeno nuevo. En el caso particular, ¿qué yo he aprendido a mi corta edad de los procesos políticos? Que mira, cada día más los partidos políticos tienen que constituirse un abanico de atracción a múltiples sectores de la vida nacional. ¿Por qué? Porque ya los partidos políticos no tenemos el monopolio de la verdad. Inclusive cada día más los partidos políticos tienen un nivel de resistencia en la ciudadanía. La gente vota por nosotros, pero tiene un nivel de criticidad respecto al comportamiento de los partidos políticos. Y tú me dices, ¿por qué tú piensas eso, Guido? Bueno, hay fenómenos que se han desarrollado en América Latina y la República Dominicana no puede estar al margen de eso, en la que los partidos políticos tradicionales se han disuelto en el favor electoral. ¿Qué pasó en Venezuela? O sea, Chávez surge como resultado de la incapacidad de los partidos políticos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, colapsaron.
¿Por qué partidos con tanta estabilidad y una organización tan fuerte en el electorado peruano como APRA solo es posible ser exitosa cuando Alan García se presenta? Porque el actual presidente fue el resultado de una coalición de partidos políticos alternativos. Hablo del caso inclusive de México, donde había una estabilidad política de 71 años. Bueno, el PRI colapsó por su incapacidad de conectarse con el electorado. Bueno, hubo un proceso de renovación del PRI. Y por la corrupción. Pero sobre todas las cosas, porque el PRI tradicional se movía demasiado hacia los sectores de derecha y conservadores y la gente votó por la derecha tradicional, que era el Partido de Acción Nacional. Y hubo un acontecimiento lamentable que ató un balazo a un candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Entonces la población lo castigó. Y yo te hablo de partidos políticos que eran tan fuertes. León Febres Cordero era el líder absoluto de la partidocracia en Ecuador. Bueno, la gente en Ecuador entendía que los partidos políticos iban al poder, se enriquecían, se degradaban y la gente votó por un candidato que, como el presidente Correa actualmente, debe ser uno de los políticos más populares en toda América Latina. Es decir, hay un fenómeno de cuestionamiento ciudadano al comportamiento de los partidos políticos. ¿Y qué digo yo en el PRD? Miren, muchos compañeros que sostienen la tesis de irse, si los precedentes funcionan, lo que hay en la República Dominicana respecto a los líderes que con mucha ascendencia se han ido del PRD, es que ha sido el fracaso la respuesta. Yo no quiero mencionar nombres, no quiero herir susceptibilidades, porque lo que estoy haciendo es una reflexión de carácter política, pero nadie que se ha ido del PRD o del PLD o del Partido Reformista ha tocado la puerta del triunfo. Es verdad que los escenarios han cambiado, pero todavía la fuerza electoral de los partidos políticos está demasiado vinculada al sentimiento nacional. Yo no sé cuáles son sus simpatías en términos de deporte, pero hasta yo que soy estrellista, no me cambio, para que la gente tenga una idea. Corredita. Bueno, pregúntale a cualquier persona que sea aguilucho, liceísta, la gente no cambia. Entonces, eso es parte de una cultura nacional. Mira, Tomás plantea un tema sumamente interesante. ¿Por qué yo creo que no podemos irnos? Y ahí lo voy a desarrollar. Mira. Y si la posición que tú se podría decir que de alguna manera liderea a lo interno del PRD, si esa posición ha ganado lo suficiente como para poder garantizarle a los PRDistas que el discurso de Hipólito, por ejemplo, sea propositivo. Mira, yo por ejemplo, no estoy hablando actos de indiscreción, pero yo le estoy poniendo una carta a Hipólito. Todo el mundo sabe que tengo una relación muy fluida con Hipólito y Luis, muy buena. Con Enei también he participado en todas las reuniones que se han sostenido. Pero mira, ¿cuáles son los tres escenarios? Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Aquí hay tres escenarios respecto antes del 15 de febrero, que es la fecha límite para inscribir una candidatura nacional. La primera es no participar. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con esa postura? Eso es entregar el PRD por forfeit. Y crearía las condiciones para que la Junta Central Electoral bendijese un proceso convencional interno y Miguel se colocaría en una formalidad legal reiterada por las altas cortes y por el organismo electoral fundamental que es la Junta, y por vía de consecuencia él, con el sector disidente, comenzaría a jugar sobre la base de que no importa que usted esté de acuerdo o no conmigo ni con mi gestión, tengo una regiduría, tengo una diputación, tengo una senaduría, y va a manipular el sentimiento de mucha gente que va a decir, no estoy con Miguel, pero quiero ser regidor. Hay que conocer el alma humana, hay que conocer el alma humana. Eso no es oportunismo, pero es sentido de la realidad política. En primer lugar, por eso no estoy de acuerdo con no participar. En segundo lugar, organizar un boicot sobre la base de impedir que se constituyan ante el territorio nacional las comisiones organizadoras de la convención. Mira, eso generaría un ambiente de hostilidad. Ya en Mao tiraron una bomba. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con acciones violentas de cualquier naturaleza, porque en definitiva terminan reiterando en sectores antagónicos del PRD que este es el partido del caos. Se revierten. Yo no estoy de acuerdo con eso. En tercer lugar, la opción más riesgosa, y voy a usar una frase que no es mía, que es del doctor Balaguer, puede ser un salto al vacío en la competencia. Organizar un proceso interno de competencia tiene demasiados riesgos, pero es, desde mi humilde punto de vista, una opción válida, muy a pesar de que el marco de competencia no es el más favorable. Miren, ¿por qué? Porque yo estoy convencido que el compañero Miguel Guevara sabe perfectamente que él no goza del nivel de simpatías internas. Yo tengo una encuesta, cuando quiera se la puedo enviar, de una empresa que usaba Miguel, se llama SIL Latinoamericana, donde presenta a Miguel como el candidato con mayor nivel de hostilidad interna. Tiene 77% de impugnación. Digamos rechazo. Sí. Y tiene 1% de favorabilidad. La última encuesta Galo lo presenta hacia lo interno del partido como el candidato con 13% de simpatía. Cuando Galo lo presentó hace 6 meses tenía 21. O sea, ha descendido 8. En lo interno. En lo interno del partido. Es decir, hay un nivel de descenso de sus simpatías.
¿Qué yo pienso? Que Hipólito, Luis, el liderazgo histórico, Nene y un sinnúmero de dirigentes emergentes que han dicho que quieren presentar una candidatura, como Franklin García Fermín, como Gianilda Vázquez, tenemos la oportunidad de presentar una plancha en la que, no obstante el nivel de hostilidad e imposibilidad de competir en igualdad de condiciones, si el sector de Miguel se reitera en esa práctica, habrá de sufrir el nivel suficiente de descrédito en la sociedad y en el partido, que no haya forma posible de legalizar y legitimar un triunfo, entre comillas, que se obtenga producto de ese resultado truculento y poco transparente. Lo dejo ahí. Miren por qué. Los políticos dominicanos sufrimos no tener sentido de la historia. ¿Por qué el 74 fue importante para el éxito del 78? Porque creó las condiciones fundamentales, objetivas y subjetivas, como dicen los marxistas, para desarrollar una conciencia en el seno de la sociedad de que si Balaguer nos impidió en el 74, estaban creadas las condiciones para que esa derrota se constituyera en un triunfo posterior. Yo creo que más bien le dio una colocación dentro del marco internacional. Correctamente. Porque si lo hubiésemos dejado por lo que fuera el concepto interno, Balaguer nos quitaba las elecciones. Impuesto. Pero mira otra cosa. Si la historia nos sirve para ilustrarnos, siento que uno de los factores que contribuyó en el descenso de un Miguel Vargas que lucía en el 2009 el líder indiscutido del partido fue el proceso de competencia interna y la elección mediante mecanismos antidemocráticos de los candidatos, senadores, diputados y síndicos. Esas bases contribuyeron para su derrota en el 11. Es decir, tanto hace 30 años como en el pasado reciente, esos elementos contribuyeron a diluir el fenómeno de Miguel. Ahí está la historia y que la gente la interprete. ¿Qué yo pienso? Tú te imaginas, Tomás tiene mayor destreza que los tres que estamos aquí, de cómo el PRD reacciona abajo. ¿Tú te imaginas a los dirigentes que se quieran ir a registrarse en el padrón electoral y le digan que no? Sí. Eso le va a generar un conflicto interno terrible, desde Montecristi hasta Higüey, de Jimaní a Samaná. Segundo orden. ¿Tú te imaginas que nosotros comencemos a enseñar encuestas que digan que Miguel no gana la presidencia del partido? Encuestas creíbles, pero que hacia lo interno del PRD se quiere imponer. Y peor aún, aunque el argumento ha sido que los sectores no coincidentes con Miguel no parecen coherenciados, propios de un sector que es discrepante, diverso, democrático, porque cuando la democracia todos estamos de acuerdo tenemos que revisar. Oye, uno no coincide en su casa, ¿qué será en un partido político? Y hay veces que otros tenemos que admitir que aunque públicamente hacemos un ejercicio de autoridad, en el terreno práctico, entre la mujer tuya y los hijos te derrotan. Por la buena o por la mala, pero te derrota. Bueno, entonces, y a veces la mujer sola. Y el sabor del reencuentro claro, es el más dulce que hay. Y a veces la mujer sola. Debo de admitir que ocurren en prácticas y en chantajes que no son publicables, pero bueno, obtiene su objetivo. Claro. ¿Qué estoy diciendo en el partido? Que bueno, si somos capaces de contribuir con una concertación interna, ya el sector de Miguel tiene conflicto, por ejemplo. Sí, así. Hacia lo interno de la candidatura a Secretaría General, hay tres buenos amigos míos que compiten, gente que yo tengo una relación de afecto con ellos. Junior Santos, Carlos Gabriel y Doña Peggy. Miguel va a tener que decidirse. ¿Cuál de ellos? Exactamente. Hacia la Secretaría Nacional de la Organización, Aníbal García Duverger. Porque no es mediante una votación. No, o sea, él tiene que elegir uno de esos. Ajá. Para inscribir una plancha. Claro, en segundo orden. Porque Miguel tiene que inscribir una plancha. Claro. Pero Guido, mira, permíteme que hagamos el corte para que, por favor, el ingeniero Johnny Marte tiene algunos planteamientos, pero yo quiero realmente que tú me analices por qué razón Miguel Vargas está tan persistente en no ir a una convención donde concurra junto con Hipólito Mejía. ¿Qué te dice a ti? Vamos al corte y yo con perdón además quisiera insistir en que nos defina si la corriente que quiere permanecer dentro del PRD, que yo estoy convencido que en la base es ampliamente mayoritaria, si ha ganado suficiente terreno como para que también pueda imponerse. Anótalo ahí, que ahora vamos a desarrollar ese tema y otros más que no tiene, el ingeniero Johnny tiene una preguntita por ahí que está, nada más se le da la risita. Sí. Quédese por ahí, señor. La tiene ahí guardada. Bien, la verdad es que ya la nueva etapa, le dicen nueva temporada, pantalla abierta. Como algo si me quitan este eco, se lo voy a agradecer.
respondiendo a tu Una de las planteamiento. cosas, mira Guido, quiero puntualizarte la pregunta, porque así llana podría sonar hasta casi un chiste. No, pero yo te la entendí, ¿eh? Pero yo se la quiero explicar al televidente, porque no quiero que me la tergiversen. O sea, estamos hablando del PRD, símbolo de la democracia en la República Dominicana. O sea, estamos hablando del PRD, que ha sido el ente donde más se han discutido ideas políticas en nuestro país. Entonces, es como tan chocante el ver esta reacción tan infranqueable de parte del presidente del partido, de que no, tú no vas a participar, al grado tal de que le hacen un juicio disciplinario y lo invalidan como una manera de decir, bueno, mira, no puedes. Mire, doctor. Le tiene miedo, óyeme la pregunta, ¿le tiene miedo Miguel Vargas y Hipólito Mejía a enfrentarse en una convención? Es innegable que el compañero Miguel Vargas no quiere competir contra Hipólito. No quiere, o no puede. Pero ambas penas a la vez, decimos los Ambas abogados. penas a la vez. Mira cuál es el problema. Voy al factor político y después al humano. Okay. El puramente político. Miguel Vargas sabe, porque tiene mediciones y tiene sentido de la política, aunque muchos dicen que no, que Hipólito Mejía aglutinaría con mayor energía que otros toda la ira acumulada en contra del procedimiento y el ejercicio en la gestión presidencial de Miguel Vargas, pero sobre todo la cosa en su comportamiento en las elecciones pasadas. Yo no quiero usar el término, pero mucha gente lo ha utilizado, y cada vez que usted mide el calificativo que siempre se reitera respecto al comportamiento de Miguel, no es el más honorable. Uno. No hay un sentimiento Dos, bueno. el argumento que presenta Tomás. En la dirección media y en la base del partido, Tomás, la mayoría de los compañeros quieren participar por dos factores. Porque sienten que la participación es una especie de oportunidad para pasarle factura a alguien. Pero también porque tienen legítimas aspiraciones a los puestos directivos dentro de la organización. Y eso vale la pena. Ahora, miren cuál es el problema. Yo trato en la vida de hacer un ejercicio de crítica sin dar saltos de carácter personal. Porque la personalización del debate le hace mucho daño a la vida política dominicana. En ninguna rama. Eso tiene Sin sentido. embargo, uno debe tener la suficiente información privada para saber los comportamientos públicos, sin llegar al debate privado. Claro. Mira cuál es el problema. ¿Es Miguel? No. Yo siento que en este país, mucha gente que ha sido exitosa en el sector privado reproduce esas prácticas en los partidos políticos, y el ritmo de comportamiento del sector privado no se parece a las características del sector público. En lo más mínimo. Y por eso viene una gran confrontación. Reitero, el fenómeno no es exclusivo de Miguel, sino de un grupo de gente que ha sido efectivamente exitoso. Quiero recordarlo. Así es. Después del ajusticiamiento de Trujillo, ¿cuál ha sido la figura del sector conservador que intentaron dar el salto a la práctica política? Donald Rick Cabral. ¿Fue exitoso? No. Esa es la verdad. No fue exitoso. No. Hablo un exponente de condiciones reconocidas, de mucho respeto, y yo nunca hablo mal de los muertos. Porque inclusive fue una figura que hizo una labor educativa, al margen de su comportamiento político muy válida. Y fue hasta presidente. Sí, APEC. Sí. Fue producto de su habilidad y su sentido de compromiso. Para que la gente entienda. Sí. Otra figura importante del sector privado que hizo un intento desde la perspectiva del socialcristianismo, Juan Tomás Mejía Feliu. ¿Ustedes recuerdan? Así mismo. No pudo. No pudo. Más reciente, Jacinto Peinado, con origen, con capital, Con abolengo. Y con éxito. y con un innegable éxito en el sector privado. Cuando hizo la transición, no lo obtuvo. Hablo de ese litoral. De gente tan reconocida como Eduardo Selman. En la década de los 80, cuando el PLD era una mala palabra para los empresarios dominicanos, porque se manipulaba el concepto de un Bosch marxista, Sí. Eduardo Selman ponía de su patrimonio personal, familiar, en el PLD. Inclusive, José Francisco Hernández, que fue un invento de Juan Bosch en el año 1990, El candidato un empresario de Santiago, no fue exitoso desde el punto de vista político. Hablo del PRD. Don Manolo llegó a ser vicepresidente en una situación de enfermedad terrible, inclusive no se juramentó como vicepresidente y murió. En el 82. Secundino Gil Morales. Hablo de empresarios. En Ese una yo no lo época, recuerdo, Don Guido. Cundo Gil. Don Fue Cundo. presidente del Ok. PRD. Sí, una figura Un momento estelar. simbólica de la Un romana, momento estelar. inclusive. José Antonio Narri. José Antonio Narri, Camilo Lluveres. Sí. Habló de gente que ha hecho una participación importante en el partido. Y de mucho prestigio. Y quiero decir, para reconocimiento al compañero Miguel Vargas, en periodos donde era muy difícil ser empresario exitoso y PRDista, porque se corría riesgo, Miguel
asumió la militancia del PRD. Eso está fuera de discusión, porque la política no se puede ser mezquina. Claro. ¿Cuál ha sido la gran dificultad? Que yo siento que los comportamientos que ha ejercido el compañero Miguel Vargas desde la perspectiva de presidente del partido no se parecen con las aspiraciones del conglomerado PRDista, porque él introduce prácticas puramente privadas. Te doy ejemplo de sentido común. ¿Cómo es posible que el PRD en su local principal las puertas estén cerradas? Hablo de cosas que son de sentido común. Sí. Claro. El que Que pasa haya que por pedir permiso para entrar. el que pasa por la avenida Jiménez Moya se da cuenta que el partido está cerrado, pero por el amor de Dios, ¿cuál es la razón? Otro ejemplo. Tú puedes discrepar lo que tú quieras de doña Ibelice Prat de Pérez, pero siento que es un símbolo esencial. No, del eso es PRD. una gloria consagrada. Hay necesidad Un símbolo de que por enaltecedor. vía administrativa una mujer que le ha dedicado sus mejores años al PRD sea ofendida en su profunda militancia cuando de forma administrativa se le destituye, Casi sin de manera tener personal, sin casi. tener la delicadeza de llamarle y decirle: mire, doña Ibelice, nosotros hemos entendido de conformidad con los poderes que me dieron que hay que colocar otra gente al frente del departamento educativo. ¿Ustedes creen que doña Milagros Ortiz Bosch merece haber sido destituida de la forma en que se le destituyó? Hablo de comportamientos privados, inclusive no quiero entrar en el debate político, pero también sobre todo. las últimas sustituciones en el partido obedecen más a que prevalezca el sentido de "está conmigo", de no reproducir lo que ha sido el PRD, que es una escuela de diversidad. Toma, yo militaba en el partido y nunca hemos estado de acuerdo en muchas cosas. Bueno, cuando estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo soy una persona que se ha colocado en la ruta de la bendición política de Hipólito Mejía, pues yo no siempre estoy de acuerdo con Hipólito, he tenido discrepancias con Hipólito. Bueno, pero eso es la democracia. Estando en propio palacio. Entonces, pero esa es la política. No puede ser lógico que solo esté conmigo una persona y por vía de consecuencia se retribuye. Por ejemplo, el compañero Miguel Vargas, producto de un procedimiento, compró 21 camionetas y 50 motores. Averigüen quiénes tienen la camioneta y los motores. La gente de... Pero no puede ser así. Es decir, esa visión patrimonialista, privatizadora, excluyente, no es propia de hacer la política en el siglo XXI y menos en el PRD. No, los números, En los otras números no palabras, son para iguales. estar con él hay que ser subalterno. Y es que los números empresariales no son los mismos que... Pero es una lógica muy del sector privado. Entonces, Sí, claro. así no es posible. Y oiga lo que yo quiero decir. En una competencia interna, donde Miguel debe ser derrotado porque las matemáticas son ciencias exactas, la corriente que surja desde el punto de vista institucional... Eso dijo Balaguer en el Frente Patriótico. Debo decir que lo que surja producto de un resultado democrático y abierto en el PRD no es para decapitar lo que Miguel representa ni para excluirlo, no. Es para incorporar la forma que él representa, porque hay mucha gente en el PRD que, siendo de Miguel, necesita al otro sector para ser exitoso. Yo comienzo a dar detalles. Aquí hay un municipio muy cercano que se llama Santo Domingo Oeste. Yo tengo un amigo que se llama Radamés González, diputado, Sí. Actual vocero de la los Cámara. diputados. Sí. Y logró el milagro de unir. Pero Tomás, A los diputados. tú sabes que si él quiere ser diputado de nuevo o aspira a síndico, él necesita los votos de los que son de Miguel y los que no son de Miguel. Efectivamente, eso es. Pero me voy a una demarcación cercana, el sur corto, Asua, Rudy González. Bueno, Rudy fue vocero, Sí, sí. es un líder del partido en Asua. Si Rudy quiere ser diputado de nuevo, necesita el voto de los que son de Miguel y los que no son de Miguel. Si tú vas a un municipio tan importante como Santo Domingo Este, si Julio Romero aspira a síndico, cosa que tiene legítimo derecho, necesita los de Miguel y los que no son de Miguel. Así es. Por eso es importante desarrollar una idea incluyente, no excluyente en el partido. ¿Qué candidato con sentido común se va a arriesgar a ser solo el candidato a diputado, regidor, síndico, senador de un sector? Eso no garantiza la victoria. ¿Y qué yo pido? Que los compañeros entendamos que competir no es contra Miguel, es en favor de un partido mucho más democrático, mucho más abierto, mucho más plural, mucho más transformador. Le quiero decir una cosa. La Escuela de Formación Política en el PRD tiene lamentablemente 10 años. Es la que está frente a la Universidad No, Católica. es el Instituto José Francisco ok. Peña Gómez. Guido, perdón, eso que tú estás diciendo, intuyo yo, que podría interpretarse como que tú piensas, como pensamos muchísimo, de que una derrota, Miguel, no lo invalida para poder Imposible. aspirar a la presidencia de la Imposible, República. todo lo contrario. Una El derrota sector electoral. institucional que surge en ese proceso tiene que ser garante
fundamental de que vamos a desarrollar un proceso donde todos los votos se le cuenten a todos los aspirantes. Porque mira cuál es el problema de origen. En los partidos políticos en la República Dominicana nunca hay tiempo para pensar cosas. Y yo digo que en el PRD la velocidad siempre sustituye la importancia de sentarnos a reflexionar sobre múltiples temas. Yo siento que la condición de ser cabeza institucional y participar en una competencia daña. ¿Cómo O sea, ese concepto? Sí, cuando usted es presidente de partido, Porque ahora los secretario estatutos general, no te ponen pero en ese sentido. no, el 185. Ahora, cuando usted es presidente del partido, secretario general de organización, si usted utiliza la institucionalidad para perfilar un proyecto a lo presidencial, usted tiene una ventaja comparativa respecto del resto. Claro. Porque no hay una distinción en cuándo usted opera como autoridad y cuándo opera como aspirante. Reitero, si el compañero Miguel Vargas aspira a ser candidato presidencial del PRD, tiene legítimo derecho. Ahora, ¿no le pasa lo mismo a los otros? ¿Acaso Luis Abinader no tiene derecho a utilizar el partido? ¿No tiene Hipólito Mejía, Franklin García Fermín, Gianilda Vázquez y todos los que aspiren? ¿Tienen derecho? Neney Cabrera, tienen derecho. Entonces, queremos una participación en igualdad de condiciones. Otro tema. O sea, el que aspire a cualquier posición de esas tres más importantes, a juicio de Guido Gómez Mazara, no puede realizar un proyecto presidencial. A un proyecto no puede. Tiene que ser un gestor institucional. Inclusive, si una persona surgiese de ese proceso, tiene que firmar mi recomendación, un acto notarial diciendo, por medio de la presente, yo me comprometo a que en el interregno de mi ejercicio como autoridad de partido, yo no me voy a presentar a una candidatura presidencial, ni puedo aparecer en una boleta vicepresidencial. Y Peña Gómez no se presentó a una candidatura mira, siendo presidente tú sabes del que partido. Nosotros comenzamos este proceso. Y Joaquín Balaguer no siempre fue presidente del Partido Reformista. Yo te agradezco ese argumento. Mira por qué. Porque nosotros comenzamos este proceso de conversación, porque no es una entrevista, es una conversación. Claro que sí. Hablando de cómo la realidad social dominicana va cambiando. El hecho de que hayamos cometido muchos errores en el partido nos obliga a reformular el comportamiento institucional del PRD. Y te digo una cosa con mucha honestidad. En el PRD somos muy ligeros de hacer comparaciones, colocando a Peña Gómez sobre el tablero. Peña Gómez es un líder político irrepetible. Bueno, pero Joaquín Balaguer es una figura irrepetible como Juan Bosch. Ellos retrataron un ciclo de vida institucional en la República Dominicana y eso no se repite. ¿Por qué Peña era figura fundamental? Hablo de los errores y los aciertos. Claro. Cuando Peña fue árbitro, el flujo de competencia era mucho más efectivo. Sí. Claro, mismo, efectivamente. La parte de la moneda que hay que hablar también de que él pospuso aspiraciones legítimas en su condición de árbitro. Y a lo mejor le afectó en el tiempo. Pero yo digo una cosa, ¿Qué es lo que tú quieres decir? No había condiciones en la historia política dominicana en 78 para que Peña fuera el candidato presidencial, siendo el líder del partido. Pero en Miguel e Hipólito no se siente esa vocación de sacrificio por el partido. Es que Miguel Hipólito tiene mayor vocación presidencial, no institucional, son figuras diferentes. Peña hizo una transición de lo institucional a la articulación de un proyecto presidencial. Por ejemplo, Tomás, que fue figura de primera línea en ese proceso, ¿qué hace Peña? Peña, con tal de legitimar su aspiración desde el año 1990 hasta el 94 y 96, él construyó un modelo de partido en función de su proyecto presidencial. En esa circunstancia era entendible. Ahora es diferente. Ahora, Peña, a pesar de eso, jugaba al equilibrio. O sea, Peña, por ejemplo, hacía una comisión política participativa. Cuando él no estaba en mayoría, él lo aceptaba y legitimaba el disenso, la discrepancia. ¿Tú conoces a alguien que discrepe de manera pública del compañero Miguel Vargas y él lo acepte? Así no puede ser. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Lo que Miguel representa es bueno y válido para el partido. Y lo que surja del proceso no es para decapitar a Miguel, por el contrario. Guido, el proceso convencional del PRD inicia el día 15. No. El límite de la inscripción para candidatura nacional es el 15. El 23 comienza el ciclo escalonado de febrero. De febrero. Entonces, ¿se inscriben por plancha? No. Se inscriben de forma individual a las candidaturas a subsecretaría general, secretaría general, vicepresidencia y presidenta del partido. ¿Y qué criterios se van a utilizar? ¿Y usted va a aspirar a una candidatura? Yo estoy diciendo que nosotros somos parte de una coalición que ha definido hace mucho una plancha. Y por vía de consecuencia estamos esperando el transcurso de antes del sábado para definir
una candidatura, que son candidaturas en conjunto, es decir, no importa que el voto sea individual abajo, sino que esta coalición presente una plancha que es presidente, secretario general y de organización, porque la categoría de presidente en funciones es designada. Ok, Guido, convergencia para o por la oposición. Ajá. ¿A qué se van a oponer? ¿Qué es lo que se define cuando tenemos mediciones científicas, como son las encuestas? Dentro de ellas Danilo está en la cresta de la popularidad. Danilo está en 87 ahora. Tenía un 70 la otra vez, ahora está en 87. No tan alto, no, doctor. Sí, ahora sí. Ahora es un poquito chocante porque frente a lo que es la medición del partido, el partido está en un 51. O sea que Danilo está muy por encima del partido en los momentos actuales. Entonces, ¿a qué nos vamos a poner? Perfectamente. Una cosa es la valoración de la gestión presidencial y otra es la actitud de la población respecto a las políticas públicas del presidente Medina. Digo lo siguiente, fíjate que si bien es cierto, las personas hacen una valoración efectiva del presidente Medina, también 67% de ellos dicen que no está de acuerdo con la situación económica. Y peor aún, cuando la gente hace una valoración correcta del presidente, tiene como referencia... Y un 70 y pico en la seguridad ciudadana. Pero tiene como referencia el actual incumbente. Y yo te pongo el reverso de la moneda. Si bien es cierto, el presidente de Medina goza de un nivel de popularidad fuera de discusión, fíjate cómo se ha incrementado el nivel de protesta social y demanda ciudadana en todo el país. ¿Qué implica eso? Que hay una cuota de demandas insatisfechas que podrían comenzar a ser la base de un debilitamiento del respaldo de la gestión presidencial, pero sobre todas las cosas, una reducción significativa del nivel de simpatía del PLD como partido político. Te quiero explicar. 1. ¿Acaso la mayoría de la población en la República Dominicana le impacta de forma positiva las cifras económicas que revelan que el 4.1% del PIB representa el crecimiento del conjunto de ciudadanos y ciudadanas? ¿Acaso la gente hoy está mejor que hace 4, 5, 6 años? ¿Acaso la gente está hoy? Sí, pero esas son cifras macroeconómicas. Sí, pero ahí voy. ¿Tú crees que en el desempleo, que hay un incremento significativo, la población se siente más conforme? ¿Tú crees que 626,000 jóvenes calificados como nini, que ni trabajan ni estudian, se sienten satisfechos con las políticas de la actual gestión del presidente Medina? ¿Tú crees que las políticas en términos del combate a la delincuencia y la inseguridad ciudadana son mucho más efectivas? Es decir, si tenemos una coalición de fuerzas políticas lideradas por un partido importante, que comencemos a acompañar a la gente en temas tan esenciales como Loma Miranda, por ejemplo, eso es un tema nacional de suma importancia. En la medida que la gente vea que hay una coalición, hay una concertación, una convergencia y un partido acompañando a la gente va a ser consecuente con nuestra postura. Lo que le dejamos la cancha abierta al PLD es en la medida que estamos construyendo una coalición que se posterga porque los conflictos internos del partido fundamental no encuentran una luz en el camino. Yo te quiero decir cosas muy importantes. Si el candidato presidencial del PLD fuese Leonel Fernández, que es lo que yo persigo, sí, eso está a la vista, hacia el 16, Leonel Fernández crea las condiciones subjetivas para que una gran concertación de fuerzas políticas divida el espectro electoral dominicano hacia el 16 en dos, los que están en favor de Leonel y los que están en contra. Y yo creo que ahí tenemos muchas posibilidades de combinar el liderazgo social, el político, el deportivo, ¿por qué no decirlo el económico? Y gente que va a hacer críticas respecto de las políticas del presidente Fernández, donde la impugnación ética es importante. Miren, la encuesta Gallup dice que un 47% de la población entiende que hay que objetar la gestión del presidente Fernández desde el punto de vista ético. Y ya eso es un punto de partida para construir un argumento en medio de una campaña electoral para invalidar la posibilidad del presidente Fernández. Lo digo yo. Entonces, yo siento que hay demasiados elementos para hacer una campaña opositora. Yo te quiero decir con mucha responsabilidad que hay aspectos de la actual administración que yo aplaudo. Yo pienso que cada vez que el presidente Medina se acerca a los sectores excluidos históricamente, como los productores de café, como la gente que trabaja en la producción de minutas en Sabana de la Mar, lo del casabe, los criadores de chivo, siento que es un ejercicio de acercamiento y de aproximación. Las MIPYMES, cuando él, por ejemplo, a finales del trimestre del año pasado desencaja 10,000 millones de pesos. Yo no he visto el resultado. ¿Tú lo has visto?
¿Tú lo has visto? No, yo no he visto el no ha resultado. tenido Lo que pasa es que la resultado. gente percibe que ese esfuerzo de aproximación, de incluir a sectores que históricamente han sido excluidos, es importante. Exacto. Porque tenía un presidente anterior que estaba más cerca del cielo que de la tierra. Entonces, fíjese que Danilo lo que ha hecho O es... del infierno. Sí. O- Era... O más cerca del infierno que de la Sí, tierra. porque era la asunción de Leonel Fernández, distante de la gente, no se aproximaba. Entonces, ¿qué hace Danilo? Se acerca a los sectores excluidos, inclusive en detalles tan poco importantes para mucha gente como el de llegar temprano. Método de lucha. Interesantísimo. En esa convergencia. Interesantísimo. Eso está en discusión. Todo, Eso está en ok, discusión. eso- Pero yo pienso que hay temas que son fundamentales. Mira, cuando nosotros seamos capaces de Cuando articular... Balaguer tiraban grapa, No, quemaban pero goma. ese Ya modelo, esa época ese modelo de oposición no está solo superado. es obsoleto, Está sino superado. se corresponde con la realidad social en la República Ya. Dominicana de hoy en día. Por ejemplo, aunque estamos articulando mecanismos de cómo ser una correa de transmisión entre el interés de la gente y la propuesta de la convergencia, digo yo y reitero, liderada por el PRD, yo siento que hay factores que son importantes en la incorporación de esa demanda. Cuando tú ves que en la República Dominicana los temas esenciales como el tema ecológico, pregúntale a cualquier persona en el Cibao Central si no está de acuerdo con el tema de Loma Miranda. Pregúntale a cualquier persona. La gente va a estar de acuerdo con eso. Y si tenemos un PRD efectivo, consecuente y solidario, tenemos que incorporarnos en esa dirección. Otro tema que a mí como ciudadano me llama la atención, y yo lo quiero decir quizá como padre de familia, como esposo. Cuando yo veo que en la República Dominicana el tema que tanto afecta a la mayoría de damas en la República Dominicana como el tema de la violencia intrafamiliar, no tenemos mecanismos ni procedimientos desde el Ministerio Público tendentes a proteger a lo que ya por cifras revela un llamado a la conciencia nacional. Y si el PRD y la convergencia y otros sectores somos capaces de acompañar a la gente en ese proceso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Tercer lugar, yo estoy plenamente convencido que cuando los dominicanos y dominicanas tengamos la satisfacción de tener un sistema eléctrico eficiente y barato, si la gente nos acompaña, la gente va a estar de acuerdo con una convergencia en esa dirección. Y ustedes me invitarían aquí, en otra oportunidad, pero yo sé que estamos terminando. Sí. Y yo puedo hacer un pliego de demandas ciudadanas que son importantes en la República Dominicana. Y te doy como tema final. No es posible que en este país la clase política siga de espaldas al derecho que tiene la gente a andar por las calles de la República Dominicana con algún nivel de seguridad. 82% de la población tiene como prioridad el tema de la inseguridad ciudadana. Si hace 20 o 30 años la lucha era en defensa de los derechos humanos y de la persecución política, ahora... Pero de una manera encendida, más que la comida, más que... 82% en la encuesta Gallup dice Sí, 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 que la inseguridad es la prioridad de la gente. Eso es así. Guido, esta conversación a la que tú te has referido, sí, yo estoy de acuerdo que la hagamos extendida. No es que si te invitamos, no. Es que realmente conviertas en parte de esta producción y que realmente nos deje abierto el camino para que nos ayude a que podamos seguir desarrollando lo que es precisamente este punto que yo creo, sobre todo lo que a mí me llamó la atención de eso de ayer, es la posibilidad de que podamos tener un equilibrio, porque esa es la parte que a mí me preocupa. Cuando usted tiene todo el poder concentrado, es variable, porque en un momento determinado cualquier defecto, cualquier error le va a caer a todos ellos, que también es relativo, pero lógicamente tener todo el poder concentrado allá en el camino para que las cosas se puedan ubicar. Doctor. Y aquí hay gente que no rinden cuentas, aquí hay gente que no hacen una serie de cosas, pero para que tú se la vas a pedir si tú tienes todo allá de aquel lado. Es muy difícil. Una pregunta que se responde, como sabe hacerlo Guido, con un monosílabo. Ajá. Expectativas sobre el discurso de Hipólito Mejía. Ajá. Yo estoy convencido que Hipólito va a colocar sus oídos en el corazón de la gente. Bueno, señores, pues una vez más hemos desarrollado esta producción para todos ustedes. Agradecemos a Guido que nos ha ayudado en el día de hoy a lo que es el desarrollo de este programa y más para tratar lo que para mí es un paso importante. Este acto de ayer, pues la verdad es que yo creo que va a repercutir. Yo pienso que no es un acto simple, es algo que va a repercutir y ya sobre la marcha el mismo Guido pues ya se ha comprometido con nosotros a poder seguir desarrollándolo para que veamos su evolución.
ingeniero John Ahmed Marte Bueno, No contento. que a la gente le dice Johnny Marte. Contento porque aquí es parte del sector de nosotros, Sí, del ahí deporte. va, ahí va. Tú Del verás. deporte. Si él no dice y el eso, club le da un apoya dilo, siempre la gestión que dilo. nosotros hacemos ¿De en el dónde? club, en ¿De el dónde? Prado. Yo sabía. Si él no menciona eso, a él le da un yello. Que ha hecho apertura Sí, a sí. todas las corrientes políticas, Sí, sí, juntas sí, de sí. vecinos, Sí, sí, religiones. sí, sí. Así O sea, mismo. Los Prados es un club democrático. Y señores, gracias por compartir con nosotros este día Y de que hoy. cumple años en este mes. Bueno, pues vamos a tratar de ubicarlo para hacerle un bizcochito aquí. Yo creo que el día 14 seguido que tu cumpleaños, el día de la amistad. Es verdad. El mismo día. Ah, La mitad del amor. Tiene un buen día. Señores, nos vemos mañana.